Hoy vamos a hablar de una situación hipotética muy interesante, muy coloquial, que siempre vamos a estar enfrentados y nos enfrentamos día a día en nuestro quehacer como diseñadores. Episodio número 28. Lodos activados. Precisiones 2. Les decía que aquí hay mucha cabulla que cortar. Bienvenidos a Consideraciones de Diseño. Mi nombre es Joaquín Enríquez, especialista en tratamiento de aguas residuales y creador de ingeniería directo al grano. Hoy en Consideraciones de Diseño, donde te enseñamos tips sobre diseños de lodos activados, vamos a hablar de lodos activados y sus precisiones 2. Veamos qué nos trae el destino. Sí, así es. Bien, en lodos activados precisiones 2 vamos a hablar de un caso hipotético en donde como consultor te invitan a evaluar una planta de tratamiento y hay que ver en todo lo que nos podemos ver envueltos cuando nosotros vamos, nos comentan sobre el sistema, nos presentan data, nos presentan números, visitamos la planta y a veces cuando estamos en la planta de tratamiento estamos como quien dice, epa, ¿dónde estoy metido? Y empezamos a mirar al horizonte, hacia un lado, hacia el otro lado, al frente, y empezamos a elucubrar. Y hay que tener mucho cuidado en los conceptos que emitimos y cómo nos presentan la información. Pues bien, veamos ese caso hipotético y disfrutémoslo. Pues bien, como les he dicho, me han invitado a evaluar una planta de tratamiento. Me reúnen en la mesa de conferencia, tal como ustedes lo están observando, y me presentan en el monitor lo primero que uno pide, las condiciones de agua de entrada. Y empezamos a ver el caudal que se está procesando 1000 metros cúbicos por día. Vemos los sólidos suspendidos totales y los sólidos suspendidos volátiles. Vemos el DBO con el que se está alimentando el sistema, así como el DQO, y vemos el nitrógeno y sus fracciones. Nitrógeno total, el TKN es igual, 38, y vemos el contenido de amonio. Que aquí vemos y vamos observando y el feeling que me dice, si yo tengo de TKN 38 y de amonio como nitrógeno 28, de nitrógeno orgánico tengo 10 por diferencia. Y vemos acá el contenido de fosfato, el contenido de fósforo total y vemos la alcalinidad olvidada, como siempre, y de eso ya hemos hablado mucho. Y entonces vemos que el pH, 7.5, ligeramente alcalino, pH neutro, 7 por arriba, pH alcalino, y empezamos a ver, pH alcalino, tenemos alcalinidad. Y entonces yo le digo, pues bien, ¿para qué estoy aquí? No, que tenemos un problema con la planta de tratamiento y queremos presentarle inicialmente cuál es la calidad del agua que se está generando para que usted evalúe el sistema. Bueno, veamos. Y me presentan la descarga del agua tratada. Y como me dicen, para que usted evalúe la calidad del agua, entonces empiezo yo a
penetrar y empezar a ver esta maraña de análisis que se está presentando acá. Y veo que es un caudal de 998,5 y entran 1000. Entonces, eso quiere decir que la diferencia se va en el exceso de lodo producido. Bien. Vemos los sólidos suspendidos totales, 5,46 en relación con una calidad de agua, unos sólidos suspendidos de 5,46, más que bien los sólidos suspendidos. Por supuesto, por debajo de los sólidos suspendidos totales. Vemos un DBO 2,88, nada más y nada menos. Entran 232 y salen 2,8. Tremenda remoción. Le digo yo a los presentes, tremenda remoción de demanda bioquímica de oxígeno. Y veamos el DQO. 30,32 en relación a 450. No, ustedes tienen una planta de maravilla. Y entonces, veamos. De amonia. Hay 0,06 en la descarga y en los análisis entra 28. Esto es una planta que está nitrificando. Claro, si de amonia entran 28 y en la salida salen 0,06, se puede decir que hay una conversión de amonia a nitrato y entonces yo me desplazo y empiezo a hablar. Por supuesto, porque la conversión de la amonia a nitrato, porque vemos muy bien que entran 28 y están saliendo 0,06. Esto es un ejemplo bien claro de que estamos nitrificando, porque el nivel de amonia en la descarga es más que suficiente. Y por otro lado, vemos que está nitrificando porque salen de nitrato 23,7 y estamos corroborando de que el nitrito a la salida está 100% nitrificando, porque como muy bien sabemos, la conversión de amonia a nitrato es amonia, nitrito, nitrato. Y entonces ese nitrito se está convirtiendo a nitrato y entonces vemos que es una planta muy efectiva. Y sobre todo veamos que el TKN es 38 y estamos saliendo con 2,14 para un nitrógeno total en la entrada de 38 y un nitrógeno total de 25,94. Vamos bien. Y entonces miramos el fósforo. El fosfato entra en 8, salen 7,3 y el fósforo total que entra en 9 salen 7,66. Y vemos aquí un detallito, entonces tú estás explicando y vemos aquí un detallito muy importante que corrobora el proceso de nitrificación, de que entra una alcalinidad de 2,29.7 y sale una alcalinidad de 44,97. ¿Qué me dice eso? Entonces usted explica, eso quiere decir que el proceso de nitrificación se está dando porque consume alcalinidad. Entonces usted termina de seguir y de mirar la página y vean muy bien el pH. Entra en 7,5 y sale en 6,87. Aquí se está demostrando que el proceso de nitrificación se está dando, porque como se está consumiendo alcalinidad, hay una disminución en el pH. Y entonces usted dice, ve lo importante que es considerar la alcalinidad a la entrada y ver que todavía tengo una alcalinidad residente, una alcalinidad de reserva que me puede mejorar ese proceso de nitrificación.
Y entonces usted ve por acá de que el nivel del oxígeno es 2 miligramos por litro. Y vean usted que el nivel de oxígeno a la salida es 2 miligramos por litro. Quiere decir de que en el reactor ustedes están manteniendo unas condiciones ambientales suficientes para que ese proceso de remoción de carga carbonácea se dé y ese proceso de nitrificación se lleve a cabo, porque ustedes están considerando el oxígeno que consume la carga carbonácea más el oxígeno que consume para que se dé ese proceso de nitrificación, y de paso la condición de salida de oxígeno se mantiene en 2. Esto es una maravilla. Y en el medio de la conversación resulta que se aparece el dueño del circo y dice: disculpe que lo interrumpa, he escuchado los últimos minutos con atención lo que usted está diciendo, pero no he querido interrumpirlo porque me parece que su presentación es muy ilustrativa. Y usted se hace la pregunta: epa, aquí como que está pasando algo que no es. Y entonces paramos la película. Y ahora yo te pregunto a ti, ¿qué no preguntaste antes de empezar con la presentación? ¿Qué ha pasado hasta el momento? Cuando te pregunto qué ha pasado y qué dejaste de preguntar, ¿qué sería? Bien, te dejaste llevar por la emoción. Y cuando uno llega a abordar una planta de tratamiento es, sí, muy bien, ¿cuáles son los datos de entrada? ¿Cuáles son los datos de salida? Ajá. Y los límites de vertimiento, los límites de descarga, ¿dónde están? Porque ahí tú tienes que hacer la comparación. Una cosa es reunirse, pero hay que tener la información disponible, la información en la mano. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener? Aparte de esta información y los límites de descarga, y en esa reunión de gerencia, ¿dónde está el plano de la planta? ¿Qué es lo que yo estoy mirando? Entonces, después de todo esto, entonces tú viene el que entró de último, ¿cómo no? Vamos a presentarte cuál es el plano de la planta y vamos a seguir profundizando sobre el tema para que usted nos ayude, porque de verdad tenemos problema con la planta de tratamiento. Entonces empieza la película otra vez. Pero caramba, los análisis que ustedes me están presentando son excelentes. Tienen remoción de carga carbonácea, ustedes están nitrificando. Las condiciones son apropiadas para que se den esa serie de procesos. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¡Pah! Empezamos a rebobinar otra vez. Y viene y se presenta, ok, las características del agua tratada, pero vienen y le presentan el esquema de la planta de tratamiento. Alimentación de agua, un reactor anóxico, un reactor aeróbico seguido de un sedimentador. El sistema anóxico tiene su recirculación interna y tiene su recirculación externa, que viene de la parte del sedimentador. Entonces tú dices, epa, resulta que aquí hay que denitrificar. El proceso tiene que consumir nitrato.
Y entonces usted viene, bueno, pues, por favor, preséntenme los límites de descarga. Y aquí los tenemos. ¿Cuál es la moraleja? Ya tengo toda la información, ya tengo el esquema de la planta de tratamiento, sé las condiciones de salida, sé los límites de descarga y empiezo a comparar y empiezo otra vez el desarrollo de la conversación. Oye, sí, entonces tenemos unos sólidos suspendidos totales que están en el orden de 5,46 y ustedes están saliendo con 20 miligramos. Excelente, más que bien. Ese proceso de clarificación, ese proceso de separación entre el sobrenadante y ese lodo compactado se le está dando excelente. Y vean que los sólidos por arriba del vertedero están en el orden de los 5,5 miligramos. Muy bien. Y veamos el DBO, 2,88 y la norma nos pide 20. Oye, no, buenísimo. Nos vamos con el DQO, 30 miligramos por litro y la norma nos pide 40. Entonces usted sigue poniéndole el ojo a la lupa aquí. Bien, y vemos que las condiciones de normativa piden un nitrógeno total de 10 miligramos por litro. Y vemos acá las condiciones del agua tratada. El nitrógeno total está en los 25,94. Y vemos que está nitrificando 23,7 se está produciendo de nitrato. Y entonces usted se pregunta, pero bueno, si se producen 23,7 de nitrato y tiene un tanque anóxico donde tiene una recirculación interna y una recirculación externa, eso se daría de tal forma para que el nitrato se redujera a nitrógeno gas y por ende con ese nitrógeno Kendall que sale de 2,17 más ese nitrógeno amoniacal, estamos más que bien para cumplir con ese nitrógeno total de 10. Ajá, y entonces, ¿qué está pasando? El proceso no está denitrificando, no está convirtiendo, no está reduciendo ese nitrato a nitrógeno gas. Caramba, y entonces, ¿qué está pasando? Estamos cumpliendo con el pH que está entre 6 y 9, pero aquí hay un dato que me sorprende, el nivel de oxígeno. Antes habíamos discutido que está en el orden de 2, pero la norma pide que sea mayor o igual que 4. Pues bien, entonces, ¿qué me dice el sentido común? Hay que resolver de que el sistema desnitrifique, que este nitrato que yo estoy recirculando por la vía interna y por la vía externa se reduzca a nitrógeno gas. Entonces vienen las preguntas. Epa, vénganse para acá. ¿Qué está pasando con el reactor anóxico? Entonces preguntan uno de los presentes, ¿y qué es un reactor anóxico? Bueno, un reactor anóxico es donde la presencia del nivel de oxígeno es 0 o casi 0. Porque el proceso de desnitrificación es en condiciones anóxicas. Nivel de oxígeno 0 o casi 0. Y entonces todos se preguntan, epa, bueno, yo desconozco esto, tú desconoces esto, vamos a llamarnos al de la planta de tratamiento, al supervisor. Fulanito, lo llaman, véngase para acá
Y tú empiezas a hacer las preguntas, bueno, viendo que la planta tiene un reactor anóxico y seguido de un reactor aeróbico y vemos que la planta no está denitrificando, entonces el supervisor le contesta, bueno, eso es la planta de tratamiento. Entonces viene la suspicacia, no está denitrificando, ¿qué estarán haciendo? Y entonces sale la pregunta, ¿este reactor cómo lo estás operando? Y sale, bueno, bien, ese reactor tiene un sistema de aire que alimenta aire al sistema. Y entonces usted se le prende el bombillo y dice, no, usted aquí no está denitrificando, porque si usted está alimentando aire acá y aire acá, usted lo que tiene es un proceso de nitrificación, y así lo demuestra la data que usted me está mostrando, porque aquí no hay desnitrificación, sino se ve que hay una full nitrificación porque el residual de amonio es muy bajo. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Pues bien, señores, ustedes van a empezar a contabilizar que están recirculando en la parte interna, en la parte externa, y van a poner a trabajar este reactor sin la inyección de aire para que ocurra ese proceso preanóxico, seguido de un proceso de aereación o un proceso de aereación donde vamos a tener la nitrificación. Entonces vamos a tener desnitrificación, vamos a tener nitrificación y vamos a tener las condiciones propias de este proceso, que es un proceso MLA, que es el Modified Lutz-Ettinger, que se aplica en términos generales para obtener un contenido de nitrógeno en el orden de 10. Ahora bien, tenemos un problemita aquí que tenemos que resolver. Tenemos que el nivel de oxígeno en la descarga es 2 miligramos por litro. Y los límites de descarga te están pidiendo 4 miligramos por litro o más. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces se pregunta, entonces hay que poner un sistema de areación adicional. Puede ser, puede ser. Entonces, primero hay que evaluar cómo es el proceso de descarga. Ustedes descargan contra qué. Ustedes descargan a la fuente receptora, ese cuerpo de agua o ese colector municipal. ¿Cómo descarga? No, nosotros tenemos que el colector de descarga está a 15 metros. Y entonces se prende el bombillo. ¿Qué tal si nosotros montamos un sistema por cascada, pero abierto? Y entonces calculamos cuántas cascadas se necesitan y qué altura con respecto a ese punto inicial de descarga, con respecto al punto menor, y calculamos con esas cascadas que nosotros podríamos tener un nivel de oxígeno en el orden de 4 miligramos por litro o más. Total, todo el mundo contento, excelente, ¿y qué vamos a hacer? Entonces les pregunto, ¿qué faltó aquí para poder llegar y concluir de una manera precisa en base a los requerimientos que me están haciendo? Pues bien, la visita de campo es muy importante. Antes de emitir un concepto en base a la información que está por escrito,
siempre tiene que haber una visita de campo. Y si no hay una visita de campo, porque usted está a 3 días de coger 3 aviones y llegar al punto de destino, pida un video. Pida la memoria de la planta. Y hay algo que siempre se pide, que es muy olvidado. Deme una síntesis de lo que es la operación de la planta. Y deme un vistazo de lo que son las instalaciones, pero en específico, dónde está el sistema de sopladores. Si un sistema de aireación mecánica, dame referencias. Dime cuánto está entrando, cuánto está saliendo, cuánto va para la parte de exceso de lodos y cómo la están manejando. Usted tiene que tener la ficha, usted tiene que tener el historial de esa planta de tratamiento en sus manos para que usted pueda tener un buen desempeño y ver qué está pasando. Entonces usted tiene que identificar primero remoción de carga carbonácea. Segundo, si está nitrificando. Tercero, si está desnitrificando. Y todo eso va relacionado con respecto a los límites de descarga. Por otro lado, las condiciones de entrada. ¿Para qué fue diseñada esa planta? ¿Cuáles fueron las consideraciones de diseño? ¿Cuáles eran esos límites de carga? Esos límites, ¿cuál era el historial de esa planta para ese entonces cuando fue diseñada? ¿Cuáles eran las condiciones físico-químicas y caudal de diseño para la cual se desarrolló esa propuesta, esa planta de tratamiento? Usted tiene que tener todos los elementos en esa cartilla de estudio para poder emitir un concepto. Y entonces, ¿cuáles son las condiciones ambientales? ¿Cuál es la altura sobre el nivel del mar? ¿Cuál es la temperatura del aire en ciertas condiciones, en invierno, en verano? ¿Cuál es la humedad relativa? Todos esos elementos se conjugan para que usted emita un concepto profesional y valedero. Los invito a que se suscriban en nuestro canal Ingeniería Directo al Grano. Hasta una próxima oportunidad.